Bueno, pues vamos a dar inicio a esta segunda mesa. En primer lugar, quería agradecer muy especialmente la celebración y que me hayan invitado a estas maravillosas quintas jornadas Clara Campoamor, a esta maravillosa ciudad y a este maravilloso espacio, que es un espacio ya conquistado, feminista y totalmente asentado. Y es un placer absoluto venir aquí, sentarme a esta mesa y estar con tantas compañeras, amigas y además también maestras. O sea que estoy encantada. En primer lugar, me voy a presentar, ya que tengo el turno de la palabra. Yo soy Rosa Sansegundo, soy profesora en la Universidad Carlos III de Madrid y soy la directora del Instituto de Estudios de Género. Pero de lo que estoy mucho más orgullosa que de eso es que hemos creado la plataforma estatal de institutos de género y feministas de todas las universidades españolas y, bueno, pues ha costado mucho y yo creo que va a tener una buena andadura y bueno, pues firmo como eso. Quisiera también agradecer, a esta magnífica compañera que tengo de mesa, que vamos a compartir ahora este pequeño espacio. Y la voy a presentar, tengo aquí un papel, pero me lo voy a saltar. Sí. Me lo voy a saltar. Alicia Millares es filósofa, es una pensadora feminista, es asturiana, fue discípula de Amelia Valcárcel, que yo creo que se la nota bastante. Tenemos grandes discípulas, tanto de Amelia Valcárcel como de Celia Amorós. Yo creo que han abierto una escuela de pensamiento impresionante en nuestro país. Ha tenido varios puestos de asesora y puestos de gestión. Estuvo en la Unidad de Mujer y Ciencia en aquellos años del Gobierno Zapatero, que fue magnífica esa actuación, y estuvo también en el gabinete de la Presidencia. También colaboró con el Tren de la Libertad en el 2014 y yo creo que ha hecho una de las cuestiones que yo más le admiro de su activismo y más le agradezco, que es que estuvo en la plataforma de los vientres de alquiler. Como me parece tan deleznable la compraventa de niños y, bueno, pues lideró aquella plataforma de No somos vasijas, que le puso una frase muy aristotélica, y yo creo que es de las mejores iniciativas políticas que ha hecho desde mi punto de vista. Pero no solo es activista, sino que también es una magnífica teórica, que yo voy a citar las 3 obras que me parecen más relevantes o de obligada lectura. Una es la Democracia feminista de 2003, que hace una defensa de lo que es el feminismo político y además hace una defensa muy bonita porque nos habla que la igualdad y su falta, cuando falta igualdad, lo que verdaderamente falta y hay ausencia es de libertad. Me parece una cuestión maravillosa. Y también nos habla en Democracia feminista que el feminismo es una teoría política fundamentalmente transformadora. Es el objetivo del feminismo. Otra obra de ella que yo voy a citar hoy aquí, que me parece también un referente, es Sufragismo, en la obra de Ana de Miguel y Amorós, que es laicismo, mujeres, Iglesia Católica, educación. Otro tema que también le preocupa bastante. Me encanta. Ay, lo de la Iglesia me pone. Y la tercera obra que voy a citar es la de Sin género de dudas, ¿no? La revancha del patriarcado, que yo creo que es 3 obras que son, yo creo que magníficas, porque ella es muy buena teórica, que nos lo va a contar. Esta tarde... Aprovecha para contar la fantástica iniciativa que tuviste de la integración de las redes de mujeres universitarias, porque es que hace un mes ha logrado una magnífica cosa. Venga, pero si lo acabo de contar, me presenta así. Bueno, pero cuenta un poco más. Realmente... No puedo contar más, no. Vamos ahora... ¿Quiere que hable yo? Que no, yo ya me voy a callar. Vamos ahora con la presentación y la mesa que nos trae, que es ¿qué ocurre con la cuarta ola del feminismo? ¿Qué ocurre con la cuarta ola? Y yo ya te pregunto antes de que empieces, que supongo que nos lo vas a resolver, porque hay muchas cuestiones en el tapete de ¿estamos en una cuarta ola del feminismo? ¿Se ha desencadenado? ¿Qué persigue la cuarta ola del feminismo? ¿Cuáles son los objetivos que tiene? ¿Qué tiene la cuarta ola? ¿Cuáles son los horizontes? ¿Qué tiene un horizonte? ¿Qué plantea y qué nos puede traer? Porque supongo que también nos va a traer algo de involución y una reacción fuerte. Yo creo que eso es... Vamos,
Vamos a hablar un poco de todo eso, precisamente. Vamos a hablar de eso. Pues, sin más, le doy la palabra a Millares con ese discurso lúcido, sabio, conceptual, construido. Bueno, Rosa, por Dios, madre mía. Muchísimas gracias, Rosa, Gracias por la presentación. Realmente encantada y agradecida, y excesiva también. Gracias, Silvia, porque además es que tengo que contar que la perseguí, ¿eh? Le dije, Silvia, quiero hablar de la cuarta ola. Quiero hablar de la cuarta ola y de su agenda. Es cierto que al día siguiente del 8M yo había escrito ya la cuarta ola, un articulito muy breve, la cuarta ola y su agenda, que sale en Tribuna Feminista el día 10 de marzo. Sí. Yo creo que estamos en una cuarta ola. Antes de nada, decir varias cosas. Primero, que no os dais cuenta, pero es que estamos en un tercer grado, con lo cual a mí, que me gusta mirar al público, es casi literalmente imposible, porque estoy con una luz cegadora que debe de... Sí, ya lo sé, sí lo he notado. Sí lo he notado, pero es que estamos aquí, vamos, como todas las que han pasado por la mesa, lógicamente. Y luego otra cosa, que contra todo pronóstico sí que me traigo un PowerPoint. O sea, es decir, nunca en la vida suelo usar yo estas cosas, pero como me disperso mucho y sí que quería que quedaran unas cosas claras, dije, pues Alicia, te vas a armar de paciencia y construyes un PowerPoint que me ha llevado su tiempo, Pero como Silvia ha hecho un decorado de ópera maravilloso, pues sucede lo que sucede en todos los decorados de ópera, que la protagonista se muere por la izquierda y en la mitad de la sala que está en la izquierda no ve la pantalla. Pero bueno, es lo que sucede con todas las cosas estéticamente bien cuidadas, que te pierdes algo de ello. Aún así, voy a poner el PowerPoint. Esta ola maravillosa, que además me ha gustado mucho cuando la vi, que es muy refrescante, y que fue el mismo subidón que podíamos haber tenido después de los diversos 8Ms en todos los países, nos ha de convocar realmente a una reflexión que, a mi modo de ver, es la que se inicia un poco antes de ese 8M, que también contaré. Creo que sí que estamos en una cuarta ola. Y, por lo tanto, lo que voy a hacer es, bueno, un poco a la kantiana, de dónde venimos, que es bueno recordarlo porque además nos va a dar claves para comprender el presente, dónde estamos y hacia dónde debería ir esa agenda que sí que creo que está en construcción y que en la última parte yo solamente apunto con toda la humildad y sujeto a todo tipo de debates por dónde debería ir la agenda de esa cuarta ola. Siguiendo, como no voy a leer nada de lo que hay ahí, siguiendo de alguna manera con la cronología que hace Amelia Valcárcel, que cuando dice que es que una buena cronología ya nos ayuda a entender lo que sucede, yo comparto esa tesis. Una buena cronología nos ayuda a entender lo que sucede. Y en esa buena cronología, que además en los usos, digamos, del feminismo europeo se maneja la idea de tres olas, ¿no? Una primera ola, que es la ola que coincide con el feminismo ilustrado, una segunda ola, que sería el feminismo sufragista, y una tercera ola, que hasta hace muy poco tiempo, podríamos decir, era el feminismo contemporáneo, porque, insisto, creo que estamos en una cuarta ola. ¿Qué sucede así a nivel metafórico? Aparte de que las olas son maravillosas y muy refrescantes, lo cierto es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que toda ola tiene un reflujo. Es decir, va de la mano. La metáfora de la ola, cuando la usa el feminismo, creo que la usa con una potencia maravillosa. ¿Por qué? ¿Qué es una ola? Una fuerza brutal, una fuerza que arrasa, que tiene una energía
absoluta. ¿Cuál es la fuerza y la energía que hace que digamos que el feminismo se ha ido desempeñando por olas? La energía que realmente alimenta el feminismo es la ola de la igualdad. Es decir, esa es la gran energía. Y deberíamos no dejar nunca ese concepto de lado. Nunca. Porque, desgraciadamente, aunque eso lo voy a tratar un poco más al final, parece que el concepto de igualdad está como un poco de capa caída y está siendo sustituido por otros. Pero bueno, eso lo retomaré después. Pero como toda ola, como decía, tiene un reflujo. A ese reflujo lo hemos llamado, podríamos llamarlo resaca. Yo, de hecho, ahí le llamo resaca, o le podríamos llamar reacción. Es decir, toda ola a su vez va acompañada de una reacción. ¿En qué consiste la reacción? Porque a veces yo creo que también tenemos pelín confusos los conceptos. La reacción no nace a posteriori, sino que en el momento en el que se inicia una vindicación, también aparece el pensamiento reactivo, van de la mano. No podemos decir, primero ha venido el feminismo ilustrado y luego la resaca naturalista. No, han ido de la mano. Si realmente ola y reacción van juntos. ¿En qué consiste la reacción? Bueno, no voy a hablar de algo que ya todo el mundo sabe, que es la maravillosa definición de Susan Faludi. ¿Qué es la reacción ante la vindicación feminista? Y la reacción es el movimiento teórico que antes de que se llegue a esa igualdad, anticipando que para que las mujeres no lleguen a la igualdad, va horadando, va lastrando, va restando fuerza a la ola. Por lo tanto, va siempre en paralelo a la vindicación de la que hablemos. Feminismo ilustrado, resaca naturalista. Feminismo sufragista, resaca del dimorfismo sexual. Feminismo contemporáneo, resaca neoliberal y de culto a la subjetividad, que también siempre lo dejamos de lado y hay que hacer el análisis crítico del culto a la subjetividad en la que estamos inmersas e inmersos. Como digo, no voy a explicar esto que puse ahí, porque explicar solamente esa primera diapositiva ya me llevaría, pues eso, la hora entera o incluso un poco más, porque no dejaría de ser toda la historia del feminismo. Pero sí que quiero que tengamos claro algo que nos ayuda a comprender y a explicar por qué sí que realmente estamos en una cuarta ola. Si analizamos las tres oleadas, feminismo ilustrado, feminismo sufragista y feminismo contemporáneo, no hay que ser ninguna catedrática en historia para saber que el feminismo siempre ha surgido en los momentos de un cambio civilizatorio. ¿Qué observamos? El feminismo ilustrado surge en el momento en el que se está produciendo un cambio evidente en las mentalidades, en la forma de concebir la política. Estamos asistiendo en el momento del siglo XVIII a la destrucción del antiguo régimen. Estamos ante una nueva manera de entender el poder político y ante esa nueva manera de entender el poder político surge el feminismo también como una explicación que quiere dar una imagen diferente sobre lo que veníamos en herencias anteriores a ese antiguo régimen que estaba periclitando. Por lo tanto, cada paso del feminismo siempre ha ido o ha sido compañero de los grandes cambios que la humanidad digamos, en los últimos 4 siglos ha llevado adelante. Si una observa el feminismo sufragista, ¿en qué contexto nace esa vindicación sufragista? Bueno, pues en un momento no solamente de un gran cambio en los modos de vida y de socialización que tiene mucho que ver
con la revolución industrial, sino también en un momento político en que por primera vez empiezan a cristalizar las democracias, de manera muy tímida. Pero ya somos capaces en el siglo XIX de empezar a constatar cómo va a ser esa nueva forma de gobierno que llamamos democracia. Y no es en absoluto casual que en ese cambio realmente radical que va a sufrir la humanidad surja además un movimiento feminista que dice, oye, sí, pero mira, estamos ante una nueva forma de gobierno que se expresa mediante el voto de la ciudadanía, pero que sin embargo excluye del voto a la mitad de la humanidad. Y ese cambio, de nuevo, ahí tenemos la ola sufragista. Y el cambio que surge, que alimenta el feminismo contemporáneo, está íntimamente ligado también al cambio, a la revolución social que surge tras la Segunda Guerra Mundial y que se condensa en aquello que hemos llamado estado de bienestar. Es decir, no es en absoluto casual que esa nueva manera de reconocernos derechos sociales y de organizarnos socialmente también fuera acompañado de un rebrote de la vindicación feminista que en el fondo quería y pedía. Nosotras somos también ciudadanas de ese estado de bienestar y no queremos ser meras delegadas con un cabeza de familia que nos represente, que se inicia precisamente en toda, digamos, en el estado de la cuestión que pone Betty Friedan, que luego sigue con Kate Millett y que termina hasta hace relativamente poco. Porque ¿cuál es el cambio en los modos de vida al que estamos asistiendo? El cambio en los modos de vida al que estamos asistiendo, que es, a mi juicio, evidente, es el estado de bienestar ha decaído. Podemos todavía mantener ciertas políticas sociales, pero lo cierto es que ha decaído y que en su lugar se ha convertido en una hegemonía dominante, lo que hemos dado en llamar neoliberalismo y acompañado además de lo que hemos dado en llamar el culto a la subjetividad. Y eso es lo que debemos, de alguna manera, tener claro, que explicaría por qué estamos ante un cambio evidente en la manera en la que llevamos a cabo nuestra vindicación. No quisiera yo molestar, insisto, no voy a entrar en el análisis de la primera, porque yo creo que todo el mundo lo tenemos más o menos en la mente, que el feminismo ha sido compañero de los grandes cambios civilizatorios. Pero sí que quiero entrar en algo que me preocupa, que son los riesgos del presente. Y me preocupa especialmente, que nadie se ofenda, lo digo de antemano porque podía haber tomado muchísimas variables de cuáles son los riesgos del presente, pero he tomado esta adrede. He tomado esta adrede por una razón muy sencilla. Yo sé que un riesgo del presente es el neoliberalismo y por lo tanto me podía haber molestado en detallarlo. Sé que un riesgo del presente es el neoconservadurismo y por lo tanto podría haberme parado a detallar los rasgos. Pero lo que me preocupa son aquellos riesgos del presente en los que la izquierda política no parece tenerlo muy claro y donde además dentro del propio feminismo aparece un reflujo que, creyendo que está construyendo la igualdad, lo que está haciendo es socavarla y frenar el avance en la igualdad. Por lo tanto, mi interés era explicar el riesgo del presente en términos de una serie de conceptos que desde la izquierda creo que deberíamos tener muy claro y desde el seno del feminismo también. El feminismo, por empezar por el feminismo, no es un yo me siento. Es decir, con eso está dicho todo. No hay mucho más que decir. No es como me siento. No es si yo soy o dejo de ser. El feminismo
sigue siendo lo que era, una teoría política que pretende transformar la realidad. ¿Cuáles son los riesgos del presente en los que la izquierda y el feminismo está empezando a no tenerlo nada claro? No ha sido casual que tome dos conceptos, no es en absoluto casual. Tampoco quiero hurgar en la herida de nadie, pero los dos grandes conceptos que la izquierda y el feminismo está usando de manera absolutamente inadecuada son los conceptos de diversidad e identidad. Y empezamos a tener claro en qué momento se han de usar estos conceptos y en qué momento no. O vamos por el camino del culto a la subjetividad y lo único que nos va a quedar es el adorarme a mí misma y el adorar al que reconozco identitariamente igual a mí. ¿Vale? Bien, ¿cuál es el error de fondo? Ya algunas personas ya me han oído más de una vez. El error de fondo es que esos dos grandes conceptos, como pongo ahí, el concepto diversidad e identidad, son conceptos absolutamente válidos y maravillosos para combatir la discriminación, pero son conceptos absolutamente inoperantes cuando lo que queremos abordar es la desigualdad estructural. ¿Cuál es el primer error al que nos debemos enfrentar como feministas y como personas, como bien decía la persona que hablaba de Granada, si no me equivoco, era como feministas y personas de izquierda? Es que tenemos que tener claro una cosa: discriminación y desigualdad estructural no son lo mismo. Y no podemos utilizar los conceptos de discriminación y desigualdad estructural como si significaran lo mismo o fueran intercambiables. Ese es el primer error en el que estamos cayendo de hocicos, que los utilizamos de manera indistinta. Ya lo he dicho, incluso creo que el año pasado aquí en este mismo foro, ¿qué es la discriminación? ¿Cuándo se produce y por qué se produce? ¿Cuál es el origen de la discriminación? ¿Qué es lo que produce una discriminación? La discriminación nace única y exclusivamente de un prejuicio. Es la consideración del otro y lo tomas desde el punto de vista del prejuicio. Uy, este que es gay. Uy, pero lo que fomenta la discriminación es un prejuicio sobre un rasgo, uno, no múltiples, sobre un rasgo de ese sujeto al que consideras diferente y que por lo tanto lo apartas. ¿Cuáles son esos rasgos por los cuales de manera, digamos, secular se ha discriminado a las personas? Por la religión, por la opción sexual, es decir, ese rasgo que acompaña al sujeto hace que lo separes. Eso es lo que significa la palabra discriminación y nace de un prejuicio que tienes hacia esa persona por tener ese rasgo, ostentar ese rasgo cultural, ese rasgo sexual, etcétera, etcétera. ¿De dónde nace la desigualdad estructural? La desigualdad estructural no opera sobre un rasgo del individuo. La desigualdad estructural nace de una manera de concebir las sociedades en la que determinadas clases van a tener unas funciones y otras otra, y que además se considera absolutamente legítima esa diversidad de funciones. ¿Cuáles han sido las dos, digamos, los tres grandes categorías hacia las cuales, durante las cuales además hemos ordenado las sociedades de una manera absolutamente categórica? La raza, el sexo y la clase social. Cuando alguien es negro y en aquel esquema
del mundo organizado bajo la categoría raza, es que esa persona, que era negra, era absolutamente eliminada y excluida de la posibilidad de acceder a cualquier esfera de acción social, excluida de la educación, excluida de la economía, excluida, etcétera, etcétera. Lo mismo ha sucedido con las mujeres. Las mujeres no somos discriminadas. Es decir, empecemos a tener eso claro. Las mujeres no somos discriminadas. Las mujeres padecemos, todas, una desigualdad estructural. Y el feminismo, durante 4 siglos, ha ido a combatir esa desigualdad estructural. Por lo tanto, los conceptos de diversidad e identidad no me sirven para combatir la desigualdad estructural. No solamente no me sirven, sino que no me van a dar mayor visibilidad. Yo no estoy siendo discriminada. Pero peor aún, si utilizamos los conceptos de diversidad e identidad con la supuesta buena intención de utilizarlos para combatir la desigualdad estructural, a lo que vamos a llegar es a lo que pongo ahí. Daremos paso a una nueva diversidad jerárquica sexual. Lo único que haremos será haber aumentado, digamos, un escalón más en la pirámide. Pero al final la pirámide estará conformada siempre de la misma manera. La heterosexualidad masculina en la cúspide de la pirámide, eso sí, hemos visibilizado las masculinidades homosexuales y transexuales que ocuparán el tramo medio de la pirámide, y las mujeres que no somos discriminadas padecemos una desigualdad estructural. Da igual que seamos negras, blancas, judías, musulmanes, boyeras, heterosexuales, transexuales, estaremos en la base de esa pirámide. Y ese es el mayor, eso hay que combatirlo. No hay nada peor. Yo siempre lo digo, recuerdo los años, aquí hay muchas personas que además lo recordarán, porque esa batalla la dieron ellas más que yo. En los años 80, en este país, las mujeres y el feminismo dimos la batalla de una manera absolutamente ardua para que todo lo que tuviera que ver con la igualdad de las mujeres saliera de la órbita de las políticas sociales. No queríamos estar en la órbita de las políticas sociales, porque sabíamos que si nos metían en ese cajón desastre íbamos a quedar absolutamente sin que se hicieran políticas específicas para las mujeres, porque las mujeres precisamos de políticas específicas. Esa batalla fue muy dura, pero se ganó y conseguimos realmente que apareciera y que emergiera un concepto bastante novedoso, que era el concepto de políticas de igualdad. El horror y el esperpento, y lo siento tener que decir ahí así, es que a día de hoy lo que se ha convertido en un cajón desastre es las políticas de igualdad, no, las políticas no, ya no se habla de esa palabra, las direcciones de igualdad. O sea, ahora es todas las direcciones o el Instituto de la Mujer, oye, se ha convertido en un nuevo cajón desastre, donde van las demandas de los colectivos discriminados y además nosotras que padecemos una desigualdad estructural. ¿Resultado de ello cuál es? Que ya no hay políticas de igualdad. Ese es el tema, ese es el riesgo del presente. Y el riesgo del presente en términos del feminismo es lo que he dado en llamar el feminismo emocional. Ese yo me siento, y con ese yo me siento, la gente está encantada de la vida. Bueno, pues yo también estoy encantada de la vida, yo a veces me siento muy feliz, cuando salga de aquí me fume un cigarro me siento genial. Pero eso no es una teoría política transformadora de la realidad, eso es el culto a la subjetividad.
Y eso no conforma derechos colectivos. Y eso no abunda en el camino de la igualdad. Más bien supone un retroceso, cuando además se quiere poner como la carta de presentación. ¿En qué consiste ese feminismo emocional del yo me siento? Que es el riesgo del presente. Es un feminismo que fascina, porque está más interesado en mirar hacia adentro que en criticar al sistema patriarcal. Es un feminismo, claro, maravilloso. Un feminismo que al final a lo que tiende es algo que a mí me resulta maravilloso y que, como voy a cogerlo al final, lo veremos, ¿no? Lo primero que hace ese feminismo emocional del yo me siento es negar la categoría mujeres. La categoría mujeres ya no existe. Es más, algunas representantes de ese feminismo emocional del yo me siento han llegado a decir y escribir que la categoría mujeres es una ficción. Ese feminismo que dice que la categoría mujeres no existe y es una ficción, ¿qué logra? Logra lo que pongo ahí, la fragmentación. Y parten de un error increíble, que es suponer que todo lo que se presenta como diferente, además, puede ser sometido a identidad. Y nunca cuestionamos algo tan simple, que es que todas las identidades son buenas. Sí, porque tengo que ahora ponerme a adorar el concepto de identidad. Las hay buenas y las hay no tan buenas. Pero sobre todo, ¿qué se logra con la fragmentación? ¿Qué se logra con esa idolatría o esa especie de fascinación ante el concepto de diversidad e identidad? Se logra realmente algo terrible, y es que la gente se aísle en compartimentos estancos, solamente sean solidarios con su causa, la suya identitaria, y se olviden de la causa colectiva. Eso es lo que se está consiguiendo. Y tenemos múltiples ejemplos que luego, insisto, en la agenda los vamos a ver. Pero peor aún, cuando yo lo que invoco es el concepto de diversidad e identidad y me olvido de la igualdad, estoy contribuyendo al enmascaramiento. Estoy contribuyendo a que realmente descienda, como de hecho está sucediendo, descienda el nivel de percepción de la desigualdad que sufrimos las mujeres. Está sucediendo en este momento. Ya no hay aquella percepción que nos hacía trabajar en políticas de igualdad. Por Dios, si hasta la expresión ha caído en desuso. Ya no hablamos de políticas de igualdad. Por lo tanto, estamos contribuyendo a enmascarar la desigualdad que padecen las mujeres y poniendo en primera instancia, por encima de esa desigualdad estructural que padecemos las mujeres, estamos poniendo la discriminación que sufren determinados colectivos o minorías. Y por último, y más peligroso, cuando utilizo el concepto de diversidad e identidad con tan poco fondo teórico, a lo que estoy contribuyendo en última instancia es a la despolitización, que es lo que más ansía la ideología neoliberal. Tener sujetos despolitizados, tener sujetos que crean que realmente no son posibles los canales de comunicación entre colectivos diferentes para que emerja un sujeto global que luche contra la desigualdad. A eso es a lo que determinados sectores del feminismo están contribuyendo. Y por lo tanto, no son una ola, es el reflujo que nace en el seno del propio feminismo. Y es un feminismo emotivo que he visto el 8 de marzo. En el 8 de marzo que iba con Ana de Miguel, habíamos quedado con una serie de personas en el Jardín Botánico como punto de referencia. Y yo dije, bueno, no pasa nada. Me encuentro a unas 10 mujeres vestidas de cíngaras, con unos sahumerios
salían humos y no sé qué más. Supongo que estaban invocando a la diosa Astarte. Pero juraría que los reunía ese 8 de M cuestiones más complicadas que invocar a la diosa Astarte. Tampoco entendía muy bien, ya sé que en esto es cuando yo me paso y la gente se ofende, tampoco entendía muy bien por qué era necesario ponerse pelucas de colores, ir vestidas de no se sabe qué, pero era una fiesta. ¿Desde cuándo la vindicación es una fiesta? Es una lucha. Y sí, regustillo a fiesta, pero dije, bueno, ay, Alicia, eres muy pesada y tú siempre ves cosas que, total, deja que la gente se exprese. Y era un motivo de alegría. Pero cuando vi que al mes del 8M, que el objetivo era llamar la atención de los partidos políticos y de los sindicatos, que tomaran conciencia de que tenían que cambiar. Cuando vi que una presidenta de una comunidad autónoma había oído y visto esa manifestación y dijo, convoco a las organizaciones feministas para que hablemos de la agenda. ¡Ay! No se iban a sentar con la presidenta de una comunidad. Y tú dices, perdón, si el feminismo es político, te sientas hasta con el diablo si vas a conseguir un paso en el avance a la igualdad. No lo entendía. No lo entendía. Antes de la agenda, porque quiero que se entienda también otra cosa. ¿Por qué digo que estamos en una nueva ola? Se ha intentado siempre ver que el feminismo, las olas del feminismo eran como independientes. No es cierto. Quizá cuando tienes toda la dimensión histórica, lo ves. Ves que el feminismo de la primera ola y de la segunda hay una íntima conexión, igual que hay una íntima conexión entre el feminismo de la tercera ola que ha acabado y este feminismo de la cuarta ola que surge. Se ve muy bien si observamos todas las olas. ¿Qué ha sido el feminismo de la primera ola? Yo siempre digo que el feminismo de la primera ola, ese feminismo ilustrado, ha sido una descripción de la situación de las mujeres en el momento del que estamos hablando, en ese siglo XVIII. Era como el estado de la cuestión. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Y para eso ahí tenemos los grandes escritos de Mary Wollstonecraft describiendo la situación de las mujeres, en qué desventaja se encontraban con los varones. Ahí tenemos a Olympe de Gouges haciendo una declaración exactamente similar a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, porque ese feminismo era eso. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Pero es un feminismo, el de la primera ola, que no es un feminismo que termina, fija muy bien cuál es la situación de las mujeres, pero no transforma esa situación, ese análisis, en una agenda activa y concreta. ¿Qué es lo que va a hacer el feminismo de la segunda ola? Precisamente llevar a acción concreta aquel estado de la cuestión que nos dejó la primera ola. Dicho de otra manera y en términos marxistas, la segunda ola del feminismo es cuando la toma de conciencia ya se ha hecho realidad y dice, ahora, acciones concretas, el voto, los derechos educativos, etcétera, pero con acciones concretas. Entre el feminismo de la tercera y cuarta ola podríamos decir que hay algo similar. El feminismo de la tercera ola se ha pasado desde los años 60, 70, describiendo el estado de la situación. ¿Cuál es el estado de la situación que vive ese feminismo de la tercera ola? ¿De qué toma conciencia? Toma conciencia de que la igualdad ha sido una igualdad formal y, por lo tanto, dice, hemos de conseguir que la igualdad sea transversal. Pero ¿realmente lo termina de hacer? No. Si observamos,
realmente casi todas las leyes que se han articulado en los últimos 20 años eran leyes que de alguna manera indicaban, pero no consolidaban que eso se tuviera que transformar realmente en algo de hecho y en ese momento. Solamente se logró con la ley de igualdad en un aspecto, en el de la paridad política. Pero todo lo demás, porque digo que además la ley de igualdad es un buen compendio de ese estado de la cuestión, de esa transversalidad de la igualdad, pero sin embargo se queda ahí, porque no va consigo, no lleva el siguiente paso, que es el de, y si además se incumple, las empresas, las instituciones tendrán este tipo de penalizaciones, etcétera, etcétera. Es un estado de la cuestión maravillosa. ¿Cuál ha sido? El compendio de eso es la conferencia de Beijing. Ahí está todo descrito, pero falta la acción. Y la acción es esa cuarta ola, que sí que es ya la toma de conciencia. En el caso de España yo lo tengo muy claro. Esa exigencia, Ana lo decía en la mesa anterior, no podemos seguir denunciando la violencia, porque ya estamos hartas. Queremos los hechos, las acciones concretas. ¿Cuándo comienza en España esa cuarta ola? Yo lo tengo claro, con el tren de la libertad. Es cuando la conciencia feminista, y eso es algo que también tenemos que darnos cuenta, el feminismo llega a un momento en que va a traspasar las barreras del feminismo. Y aunque nos parezca poco, pero es maravilloso que algo del feminismo se convierta en algo que vindica toda la ciudadanía en general. Ese es el gran triunfo del feminismo. Es decir, no podemos seguir. Yo no quiero que esto se quede en una cosa feminista. Sé que a lo mejor me lo van a adulterar, pero el feminismo triunfa cuando realmente se convierte en un derecho para toda la ciudadanía, y toda la ciudadanía ve el horror de que haya una vuelta atrás. Eso fue el tren de la libertad. El tren de la libertad fue la toma de conciencia de toda una ciudadanía que dice ni un paso atrás. Y ahí es donde empieza realmente esa cuarta ola. Y a nivel internacional, realmente esa cuarta ola empieza en algo que todo el mundo hemos visto también, que es cuando la ciudadanía ha asumido buena parte de la agenda del feminismo y dice, pero qué locura es esta, que es la marcha de las mujeres contra Trump en Washington. También ha sido un ejemplo de cómo realmente algo ya está más allá del feminismo y se ha convertido en algo que vindica toda la ciudadanía. Y ese es el momento de cuando a mi juicio comienza la cuarta ola. ¿Qué hemos visto hoy? ¿Qué hemos visto con el tren de la libertad, la marcha de las mujeres contra Trump, el 7N, que ahí no lo puse pero lo tenía que haber puesto, se me olvidó, el 8M? Algo que destruye esa ficción con Butler a la cabeza de que la categoría mujeres no existe. Si algo existió el 8M es las mujeres como sujeto político. Esa es nuestra fuerza. Esa es nuestra fuerza. Y en la medida en que esa es esa fuerza, ha habido algo maravilloso que además se ha generado. ¿Cuál es la agenda de esta nueva ola? Evidentemente es completar de manera total y absoluta la agenda inconclusa de la paridad. La paridad no puede ser solamente la paridad política, y ya es una exigencia de acciones concretas para que la paridad exista en todo tipo de las esferas en las que los sujetos nos relacionamos. Las esferas económicas, la esfera religiosa también, la esfera de la cultura.
¿Cuándo se vio y cómo se vio? El manifiesto de las periodistas y de los grupos profesionales específicos es una clara seña de que lo que realmente demandaban es la paridad en sus profesiones. Y a eso me pareció maravilloso, que no solamente hubiera el manifiesto general, sino el de los colectivos profesionales, que lo que demandaban era: yo también quiero paridad. Esa es parte de la agenda que tenemos que desarrollar, acabar de completar la agenda inconclusa de la paridad. Lógicamente, combatir las nuevas formas de explotación que sufren las mujeres, que es la explotación reproductiva a través de los vientres de alquiler y la explotación sexual a través de la prostitución. Y yo estoy como la granaína, yo ya no estoy para debates. Abolición de la prostitución y no regulación de los vientres de alquiler. Y no es una cuestión de dignidad, es una cuestión de algo mucho más profundo, que es otra de las cosas que tenemos que abordar. Es que la prostitución y los vientres de alquiler es también violencia simbólica, la creencia masculina de que te puedes apropiar de los cuerpos de las mujeres. Y la siguiente parte de la agenda, que a mí me parece que hay que empezar ya, es a denunciar y a combatir la violencia simbólica. Y hay que extender el concepto de violencia a otras esferas de realización social. Ahí pongo a modo de ejemplo para que se me entienda. No reconocer el talento de las mujeres es acoso. Es acoso. La diferencia salarial es violencia retributiva. Y creo que empezaré a explicar de esta manera. Hasta los más tontos lo entienden, porque el término violencia se entiende muy bien. Brecha salarial, a decir, por Dios, violencia retributiva. Y el mantener los estereotipos de las mujeres a través de los medios de comunicación es violencia cultural. Y ya por último, que no lo hice hoy, que esto lleva ya unos días, me parece que el siguiente punto de la agenda, pero hoy es el momento, además, lo ha dicho Marisa Tena, lo ha dicho Marisa Soleto, lo han dicho las anteriores, es hora ya de construir una agenda en que en los derechos fundamentales se incluyan los derechos específicos de las mujeres. Vale ya, vale ya. Y acabo. Hay que hacer una crítica categórica, pero absoluta. Es decir, digamos que parte de la agenda, de esta nueva agenda, es lo jurídico. Es evidente, es evidente. Hay que hacer una crítica a la indeterminación jurídica con la que se utilizan los conceptos dignidad y consentimiento, que se están utilizando de una manera absolutamente lesiva para las mujeres. Y el resto de la agenda, pues, entre todas. Gracias. 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 Vale, por Dios. ¿Dónde falta el público? Que no tenemos tiempo para el debate. A ver, espera. Impresionante, impresionante. ¿Me dais el micro, porfa? No se te oye. Espera. Perdonad, vamos a abrir un turno de palabra muy corto, ¿vale? De dos palabras. Y vamos a salir todas, si os parece, a concentrarnos contra la sentencia de la manada. ¿De acuerdo? Yo sé que muchas os queréis ir a Madrid, al ministerio, pero vamos a hacer una simbólica aquí
que se vea que desde las jornadas de pensamiento feminista de Fuenlabrada también nos concentramos y luego nos vamos todas donde nos tengamos que ir. Aunque también os digo, tenéis la obra de teatro, ¿eh? O sea que la obra de teatro sigue en pie una vez que haya terminado la concentración, ¿de acuerdo? Ahora sí, Alicia, te hacemos la ola, la cuarta, la quinta y la que tú quieras. Abrimos un turno de palabra breve, brevísimo. Dejas levantar el auditorio. Era fácil porque la cosa emocional estaba ahí de la... Las has puesto en pie de guerra. Y si vamos a echarnos el cigarrito. No, espérate, hombre. Hola, Ahí hay buenas una tardes. palabra, a ver, sí, ahí hay una palabra. Tenía una consulta. Me parece acertada la división entre diversidad e Se identidad. oye muy mal, no se oye, A no ver, se oye. Sepárate un poquito, es que se oye muy mal. Vale, has partido de la separación entre discriminaciones y desigualdades estructurales, me parece bien. Has hecho una diferenciación entre diversidad e identidad y, por otro lado, desigualdad estructural, también me parece bien. Pero sí quería hacer un apunte pequeño. Sí me parece necesario que, o sea, las luchas de cada colectivo por separado, y no sé cómo encajas los colectivos que sí están discriminados y que sí deben reivindicar su identidad dentro, o no sé dónde lo encajas en la lucha feminista. Quiero recordar que me parece de justicia histórica que las boyeras han estado reivindicando el divorcio, que las boyeras han estado reivindicando el aborto, que las boyeras hemos estado siempre en la lucha feminista. Y eso yo sí veo necesario cada reivindicación, porque luego las heteros no han reivindicado nuestro matrimonio entre lesbianas. Ya está. Quería pedir esa aclaración. Bueno, yo la última generalización que has hecho no me la creo del todo, eso de que los heteros no han hecho la defensa del matrimonio. Bueno, tengo mis dudas, pero el problema no es eso, el problema es, a ver, la diversidad y la identidad sirven para visibilizar a personas que han sufrido discriminación. ¿Las mujeres sufren discriminación? Sí, claro que la sufren. Aquellas que tienen rasgos que, además de la opresión o desigualdad estructural que padecen por su sexo, sufren además discriminaciones que tienen que ver con su opción sexual, con su opción religiosa. Eso es evidente. Ya no está tan claro en el caso de los varones. ¿Cuál es el problema a mi juicio? El problema a mi juicio es que la diversidad y la identidad se han convertido en conceptos que pretenden explicar tanto discriminación como desigualdad, y es un grave error. Ese me parece que es el primero que hay que combatir. Y que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, independientemente de nuestra condición sexual, de nuestra condición religiosa, de nuestra condición étnica, sufrimos una opresión por el hecho de ser mujeres. Quien lo describió muy bien, que a mí siempre me gusta citarla, fue Iris Marion Young, las 5, digamos, grandes grupos de la opresión, que las mujeres sufrimos por ser mujeres, porque padecemos desigualdad estructural y no porque estemos discriminadas. Segundo riesgo, a día de hoy y cómo están las cosas, el problema de poner como única categoría de análisis la diversidad y la identidad es que está tendiendo a generar mecanismos de insolidaridad, ya que las personas que ostentan una determinada identidad o que ostentan o hacen gala de una determinada diversidad se conviertan en personas que viven en sus compartimentos estanco y no tengan en cuenta la defensa y la lucha por los derechos colectivos o por el combate frente a la desigualdad. Voy a poner un ejemplo que yo creo que lo explica muy bien, o a mi modo de ver, a mí me lo explicó. Unos días antes del 8M aquí en España, yo no quiero ofender,
sinceramente no es mi pretensión ofender a nadie. Salió una persona afrodescendiente que se denominaba dentro de un movimiento que se denominaban a sí mismas feminismos afrodescendientes. Ya el plural a mí ya me pone un poco de los nervios, pero bueno, feminismos afrodescendientes. Cualquiera lo puede ver porque además fue en la televisión pública. Y con una condescendencia que yo nunca me atrevería. Dijo, bueno, no es nuestra causa lo que se va a dirimir el 8M, pero aún así vamos a ir. Así, sí, no es nuestra causa. ¿Cuál es tu causa? Es que realmente no eres consciente de que aparte de vivir una discriminación quizá producto de ese rasgo físico que te diferencia, sufres una desigualdad estructural que compartes con las mujeres, con todas, sean de España, de Grecia, de Anatolia, de Turquía. ¿En serio? ¿En serio crees que no compartes una desigualdad estructural? Aquello, no voy a decir que me sentó mal, pero me pareció de una soberbia. ¿Cómo que tú no te sientes concernida realmente en la lucha colectiva por acabar con la violencia, por conseguir realmente la igualdad salarial? En fin, voy a dejarlo ahí, porque se me ocurren varias maneras de contestar más, pero no quiero ya tampoco molestar. Se está la gente levantando la mano. No, pero a ver, si es que tenemos que cortar, porque hay un teatro. Yo sí que voy a hacer una crítica. Perdona, es que se te oye muy mal. Que voy a hacer una crítica a las catedráticas que son al mismo tiempo las pioneras en la lucha feminista que yo admiro. ¿Por qué? Porque siempre siguen la misma metodología en el momento de leer la historia del pensamiento humano, la misma referencia que es la civilización griega y el pensamiento griego, como si no estuviera más civilizaciones y más pensamiento antiguos o paralelamente a la civilización griega. Eso lo he notado aquí, es personal, pero siempre es la misma referencia. Y ya sabemos que si la referencia es la civilización griega, es también el hombre blanco con los ojos azules. Y eso lo que explica que la primera ola del feminismo partió del patriarcal. No, pedían la esclavitud. No. A ver, en serio, Pedían la esclavitud, la abolición de la esclavitud. me parece increíble. Mira, te voy a poner un ejemplo del siglo XX que a lo mejor entendemos como el pensamiento misógino es transfronterizo y sin embargo nosotras estamos aquí hablando de esto. Rousseau mantenía, pero el ejemplo va a ser del siglo XX, pero pongamos, para que veamos cómo realmente las cosas se parecen. Rousseau mantenía que las mujeres no podíamos estar en el espacio de lo público porque única y exclusivamente nos dejábamos llevar por nuestras emociones. Mantenía que las mujeres ciudadanas éramos monstruos. Qué curioso. Cuando triunfa la revolución iraní de Jomeini, lo primero que hace Jomeini, pues, puede que hubiera leído a Rousseau, o puede que fuera la misma misoginia, porque la misoginia es igual en todos los lados y se comporta de la misma manera. El caso es que lo que hace Jomeini, lo primero que hace es, ahí tenemos a Shirin Ebadi, que lo cuenta, lo primero que hace es, las mujeres juezas en este país van a dejar de poder ejercer su cargo, porque
una mujer jueza es incapaz de ser objetiva y neutral en la aplicación de la justicia, porque está única y exclusivamente mediada por sus emociones y nunca podrán ser objetivas y neutras. Por lo tanto, queda prohibida la posibilidad de que las mujeres administren justicia en este país. Llámale Rousseau o llámale Khomeini. El caso es que la misoginia se comporta de la misma manera, trasciende y puede adquirir modulaciones, pero es inerte, igual a sí misma, y se pronuncia de la misma manera, sea en Ginebra, sea en Irán, o sea en aquellos que nos hacen creer que la Pachamama es la de Dios y que los sexos son complementarios. Porque qué casualidad. Las culturas religiosas indígenas dicen que los sexos son complementarios, pero es que se diferencian en algo, ¿acaso?, de la religión católica o de la protestante, que dice exactamente lo mismo. Cuando tú dices complementariedad, hay algo que no vas a invocar, que es la igualdad. Y eso es compartido por todas las culturas, que puede modularse, por supuesto, pero al final, si analizas el fondo, la misoginia es la misma. La misma. Por lo tanto, no entiendo eso de que el feminismo ilustrado es patriarcal. ¡Viva la Pepa! Y entonces, ¿ahora qué es lo no patriarcal? Porque si estamos así, todo es patriarcal. Por favor. ¿En serio vamos a diluir nuestras propias herramientas? ¿En serio de los primeros países que obtuvieron el voto fueron países de América Latina, que es que estaban abducidos por Europa? ¿En serio nos vamos a creer eso? ¿O es que realmente la conciencia de la igualdad también es transfronteriza y tiene sus propias modulaciones, pero que a mí nadie me haga creer que yo soy aquí la blanca, colonialista dominante? Porque tampoco es cierto. Y ese mensaje no lo voy a comprar nunca. Porque mi causa de la igualdad afecta y ayuda a todas las mujeres del universo mundo. A ver, que ya está, un momentito. ¿Con esto terminamos, cierro? Sí. Bueno, con esto voy a agradecer a la intérprete, que por cierto es intérprete también en la universidad. Gracias, porque ha sido complicado. Gracias. Difícil interpretar esto. Muchísimas gracias Silvia Boabén. Gracias. Y muchísimas gracias a Alicia Millares por tu lucidez y por este discurso tan lúcido y tan sabio que nos has regalado. Gracias.